Que la paz de Dios esté en cada uno de sus corazones. Que Dios los siga bendiciendo. Muy contenta de una vez más de entregar la palabra de Dios. Agradecida de que Dios me use para hablarle conforme su palabra. Como decía el Espíritu Santo a través de mi hermana, Dios necesita hijos. Dios necesita hijos que se levanten en espíritu y en verdad. Que lo adoren en espíritu y en verdad. Necesita hijos que nazcan en espíritu y en verdad. Los procesos de Dios y los tiempos de Dios son perfectos para nuestras vidas. Son procesos que tenemos que vivir en Cristo Jesús para renacer y para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. No es porque Dios quiera que lo pasemos, sino porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios son perfectas. Son perfectas. Muchas veces no entendemos los propósitos de Dios, pero lo de Dios sabe por qué lo hace. Sabe por qué vienen. O sabe por qué Él lo hace a su manera. Es Dios, es todopoderoso. Es todopoderoso. Dios quiere que sus hijos nazcan, que renazcan. Nosotros fuimos bautizados a través de las aguas y confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para una vida nueva, una vida renovada en Cristo Jesús. Y en el proceso Dios nos va cambiando y renovando, y como decía el Espíritu Santo en la semana, nos va moldeando a su imagen. A su imagen. Para ser hijos y para nacer en espíritu. Porque eso es el proceso de Dios. Como Dios nos habla con su palabra, como Dios nos va predicando, como Dios nos va enseñando, como Dios nos va educando con su palabra y nos va moldeando, nos va formando para ser hijos. Para que nazcamos en hijos. Porque Dios nos llamó para obras espirituales. Amén. Fueron llamados para obras espirituales. No los llamé yo, no los llamó, los llamó Dios. Dios lo eligió desde el vientre de su madre para obras espirituales. Porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Nosotros en el proceso de Dios, muchas veces sí, nacemos para carne, porque no nos dejamos edificar por su palabra. Pero cuando nacemos en el espíritu, nacemos como hijos. Y el pasado queda atrás. El pasado queda atrás. Nuevas criaturas somos. Pero llega un momento que abortamos en el proceso de Dios. Hay un momento que abortamos y no alcanzamos a nacer en el Espíritu. Son los procesos que pasamos en Cristo Jesús, hermano. Así es el proceso de Dios. Cuando el corazón está dispuesto, nacemos en el Espíritu. Pero cuando el corazón también está dispuesto, pero hay obstáculos, trabas, tropiezos, nos cuesta. Y pensamos que no podemos. Y abortamos lo de Dios. Abortamos lo de Dios. Por eso dice su palabra que fuimos llamados para obras espirituales, no para obras carnales. Y Dios quiere que nazcamos como hijos. Es tiempo de nacer como hijos. Es tiempo de nacer como hijos, hermano. Dios nos ha estado hablando toda la semana de dejarnos justificar,
de dejarnos moldear, de dejarnos edificar por Dios, de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Dios tiene que venir con su verdad, hablar a nuestras vidas, para hacernos entender, para corregirnos. Porque Dios no nos viene a condenar, Dios nos viene a hablar para liberarnos, para hacernos libres. Y el proceso de Dios es ese, a través de su palabra. Que todo aquel que cree en el Hijo de Dios, nace y es nacido por Él. No por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por Dios. Por Dios. Todo es por su voluntad. Todo es por su gracia. Por su gracia Dios nos predica. Por su gracia Dios nos habla. Por su gracia sentimos su presencia. Por su gracia Dios nos tiene su mesa larga y extendida. Y nos pone variedad. Dulce, salado, amargo, agridulce, ácido. De todo. Para comer. Para saciarnos de Él. Para alimentarnos de su espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Es tiempo de nacer en espíritu y en verdad. Porque aún no hemos nacido. Es un proceso de Dios. Todo está para el que quiere, donde está el corazón dispuesto. Pero es tiempo de nacer. Los corazoncitos nuevos que están llegando, nazcan en espíritu y en verdad. Nazcan en espíritu y en verdad. Disponiendo el corazón. Disponiendo el corazón. Venga lo que venga. El deseo está en el corazón. El deseo está aquí. Disponer el corazón. Y todo se hace. Todo se hace. No te vayas a dar cuenta cómo Dios va haciendo el proceso. Cómo Dios va haciendo el proceso. Nosotros los más viejitos le hemos puesto traba a Dios para nacer en Cristo Jesús. Y es verdad. Le hemos puesto trabas, les ponemos obstáculos a Dios. Y por eso al final no nacemos, abortamos el proceso de Dios. Pero el consejo que les da los corazoncitos nuevos, no aborten, luchen para nacer. Para nacer. Con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Amén. Vamos a ir a la primera palabra que está en Juan 1. Juan 1. Amén. Juan 1, versículo 11 al 13. En tu nombre, Jesús. Juan 1, versículo del 11 al 13. Amén. Dice, ya los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo es por voluntad de Dios. Dios nos llamó para hacer su voluntad. Pero ¿qué dice ahí en el 11? A los suyos vino. A los suyos vino, dice la palabra. Y los suyos no le recibieron. Pero más dice, más a todo aquel que más a todos los que le recibieron, a los que creyeron, que resucitó de entre los muertos, que es todopoderoso, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios para hacer su voluntad. Les dio la voluntad de nacer en espíritu y en verdad. Les dio el derecho de ser hijos, pero por su voluntad, porque dice la palabra, no por voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Dios vino a los viles y despreciables, a los pobres de espíritu,
Porque dice la palabra, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le creyeron, a los que creen en Cristo Jesús, les dio potestad de ser hijos. Hijos. Y eso es lo que Dios quiere. Que seamos hijos en espíritu y en verdad. En victoria. Más que vencedores. Porque Dios venció al mundo. Y todo aquel que cree en Él vence al mundo. Lo dice su palabra. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fuimos engendrados por Dios. Desde el vientre de nuestra madre, Dios nos eligió para hacer su voluntad. Porque Dios vino a lo suyo. Dios vino a lo suyo. Muchos le creyeron y muchos no le creyeron. Muchos están en el proceso de Dios y muchos abortaron. Muchos han nacido como muchos no han nacido aún. Y ese es el proceso de Dios. Sí, cuesta. Pero todo es por Dios y para Dios, disponiendo el corazón para nacer en Cristo Jesús. Porque Él vino a lo suyo, pero no le recibieron. Dios nos da para recibirle. Muchos tomamos, muchos no tomamos. Y los que tomamos, creímos, crecemos, nacemos. Mas los que no toman, descienden, se marchitan, abortan el proceso de Dios. Pasa, hermano, que cuando estamos en el proceso de Dios, Dios tiene que hablarnos, tiene que dirigirnos. Muchas veces con amor, muchas veces con autoridad, muchas veces con exhortación. Pero Dios nos tiene que hablar, ¿para qué? Para irnos liberando y sacarnos lo carnal de nuestras vidas. Para que Él sea mayor en lo espiritual. Trabajar en lo espiritual en nuestro interior. Permitir que Dios trabaje en nuestro interior espiritual. Y cuando estamos y permitimos que Dios trabaje en lo espiritual, vamos creciendo como decía el Espíritu Santo. Nos vamos cambiando de vasija en vasija. De vasija en vasija. Y vamos naciendo. Y cuando llega un punto de que Dios quiere nacer, el Espíritu Santo quiere nacer, abortamos. Y no alcanzamos a nacer. Detenemos el proceso de Dios. Le ponemos límite. Y es verdad, hermano, le hemos puesto límite a Dios. Dios ha estado con su presencia 21 años. Ha estado con su presencia, con su gracia. Y son bienaventurados de estar en la presencia de Dios. Son bienaventurados. Somos bienaventurados de estar en la presencia de Dios. Y Dios nos da una vez más oportunidad para nacer en Él. Para nacer en Él. Porque Dios nos da oportunidad, hermano. Es de tomarlas. Es de aprovecharlas. Esos momentos hermosos que Dios nos da, hay que aprovecharlo. Esos frutos hermosos que Dios nos da, hay que aprovecharlo. Porque dice, Dios vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que creyó en Él. Le dio potestad de ser hijos de Dios. Por su voluntad. Por su voluntad, hermano. Amén. Pero no por voluntad de carne, como dice ahí, de sangre o voluntad de varón, sino de Dios, de nacer en espíritu, de nacer en el espíritu. Amén. Vamos ahí mismo a Juan 3. Juan 3, versículo del 3 en adelante. Amén. Dice, respondió Jesús y le dijo,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas si sabes de dónde viene y ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es necesario nacer en el Espíritu. Nicodemo le preguntaba, ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver al vientre de su madre y nacer? Un pensamiento humano. Pero el Espíritu Santo le respondió al tiro a través de Jesús. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Cuando nacemos, nos dejamos llevar como el viento. Porque el Espíritu Santo es como el viento. Es como el aire. Él sopla, sopla, sopla en el Espíritu. Y todo el que es nacido del Espíritu se deja guiar. Se deja llevar por su voz, por su presencia, por donde quiera que lo lleve el Espíritu Santo. Cuando nacemos en el Espíritu, nos dejamos llevar por su viento espiritual. Pero como no hemos nacido aún, nos dejamos llevar por vientos extraños. Porque aún nos dejamos llevar por vientos extraños. Y Dios quiere que nos llevemos por su Santo Espíritu. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no nacemos en el Espíritu, nos cuesta entender lo espiritual. Nos cuesta entender y discernir lo espiritual. Nos cuesta escuchar la palabra de Dios. Nos cuesta entenderla, leerla, la palabra de Dios. Quizá los que son nuevitos todavía no conocen lo espiritual. Pero cuando llegue un momento van a entender. Porque todo es de a poquitito, todo es un proceso. Lo importante es que en ese proceso no abortar. No abortar. No detener el proceso de Dios. No dejarlo ir. Porque es necesario. Es necesario nacer de nuevo. No es que tengamos que volver al vientre de nuestra madre, como dice su palabra, sino nacer en el Espíritu. Nacer como hijos, en espíritu y en verdad, en justicia, en amor, a través de su palabra, a través de su gracia, desenvolviéndonos en el Espíritu Santo, con el conocimiento de Dios. Nuestra carne nos hace abortar. Nuestra carne, nuestra carnalidad, nuestra humanidad nos hace abortar lo de Dios. Nos hace detener el proceso. Y lo hacemos más lento. Lo hacemos más lento el proceso de Dios. Porque dice la palabra, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si nacimos en el Espíritu, Espíritu vamos a ser. Espíritu vamos a ser. Pero si nacimos en la carne, carne vamos a ser. Y Dios nos llamó para obras espirituales. Para obras celestiales. No para obras carnales. Porque lo de la carne, carne es. Lo que es de César, a César. Y lo que es de Dios, a Dios.
proceso espiritual. Y lo de Dios es santo. Todo lo de Dios es santo. Todo lo que proviene de Dios es santo. Nada es carnal. Todo es espiritual. Es importante nacer. Cuando hemos estado a punto de nacer, abortamos. Y después tenemos que volver al proceso nuevamente para volver a nacer. Nosotros hemos detenido el proceso para nacer. Nosotros lo hemos hecho lento. Y como decía el Espíritu Santo al principio, Dios quiere hijos. Hijos de verdad. No evangelísticos, no cristianos, no miembros de un ministerio, sino hijos. Hijos de verdad. Que se levanten hijos. Que se despierten en el Espíritu. Que vivan en el Espíritu Santo. Que obren en lo espiritual. No en obras carnales. No en obras terrenales. Sino que ocupen el tiempo en lo espiritual. Estamos en unos tiempos complicados. Donde el amor se está enfriando. Donde se está apostando la fe. Donde se está enfriando la fe, donde le está decayendo la esperanza. Porque la obra del enemigo se está moviendo. Por eso Dios quiere hijos que se levanten para defender lo de Dios. Para defender lo de Dios. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y nosotros tenemos que vencer al mundo. Porque vivimos en el mundo. Pero no somos del mundo. No somos del mundo. Dios es santo. Dios es santo, poderoso, es real. Y las obras carnales matan lo espiritual. Lo opacan. Mas lo espiritual en Cristo Jesús vence las obras carnales. Por eso Dios quiere que nos levantemos. Que nos levantemos. No para obras carnales, sino espirituales. Obras espirituales. Nacer en espíritu y en verdad. Nacer en Dios. Nacer en Dios. Porque nos necesita. Dios necesita a su pueblo. Dios necesita a sus hijos. Para defenderlo de Él. Para vencer lo malo. Porque Dios lucha. Dios pelea en el mundo espiritual por ti y por mí. Él pelea por ti y por mí día y noche. Pero Dios pelea con obras carnales. Él pelea con obras espirituales. Para levantarnos. Para levantarnos. Para ayudarnos a vencer. Para seguir y no abortar. Para seguir y no abortar. Porque ya hemos abortado mucho tiempo, hermano. Hemos abortado mucho tiempo. Y ya es tiempo de nacer en el Espíritu Santo. Es tiempo de nacer en el Espíritu. De cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si no nacemos, no podemos ver el reino de Dios. Nos va a costar ver el reino de Dios. Mas si nacemos en espíritu en verdad, podemos ver el reino de Dios. Porque dice, es necesario. Dios nos dice en su palabra, es necesario. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije
Es necesario nacer de nuevo. Aquí Dios nos dice y nos vuelve a recalcar, es necesario nacer de nuevo. Si no fuera por Dios, hermano, ¿qué sería de nosotros? Por Dios somos lo que somos. Pero es tiempo de Dios. Es tiempo del Espíritu Santo en nosotros. Es tiempo de que Él se gloríe, se maraville, se engrandezca. Porque ya nuestra carnalidad ya ha sido mucho en nuestras vidas. Y Dios ya quiere espiritualidad. Espiritualidad en nuestras vidas. Para ser guiados. Para seguir sus pasos. Para dejarnos moldear, como lo decía el Espíritu Santo. Para ser santificados. Para irnos renovando conforme a su Santo Espíritu. Amén. En el 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nacemos en el Espíritu, somos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por Él. Pero como aún no ha costado nacer, todavía no somos guiados por el Espíritu. Ya ha gobernado más nuestras obras carnales que lo espiritual. Y Dios quiere que ya nos dejemos guiar por su viento espiritual. Es tiempo de nacer. Es tiempo de nacer. No por nosotros, por Dios. Por amor a su nombre. Porque Él lo hace todo por amor a nosotros. Él hace todas las cosas sin pensarlo por amor a nosotros, por amor a sus hijos. Es tiempo que le demos lugar a Dios. Amén. En Primera de Juan 5, Primera de Juan 5, del 1 al 5. Amén. Dice, Primera de Juan 5, versículo del 1 al 5. Dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí su palabra habla claro. Todo aquel que cree es nacido de Dios. Y el que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Es importante amar lo que hacemos por Dios. Es importante amar
Porque cuando amamos y creemos en Él, creemos que Dios vive en cada uno. Que el Espíritu Santo está en mí y en mí. Porque dice su palabra. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir gravosos? Que no son molestos. Todo lo de Dios es bueno a nuestras vidas. Todo lo que Dios nos habla es por nuestro bien. Es para que crezcamos. Es para que nos levantemos. Para que seamos hijos. Hijos de verdad. Hijos de verdad. Para que ya en el proceso no nos terminemos doblando. Y doblando. Y doblando. Sino que sigamos hasta nacer en Cristo, en el Espíritu Santo. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es nuestra victoria. Esa es nuestra victoria. Que todo aquel que es nacido vence al mundo. Que el mundo no es mayor que Dios, sino que Él es mayor que el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es el que vence al mundo. El que cree en el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. El que nació. El que resplandece. El que el Hijo de Dios ha vencido al mundo. Está solamente en el creer. Es importante sacar la incredulidad de nuestros ojos. Es importante sacar nuestra incredulidad de nuestros ojos y mirar con los ojos de Dios. Porque nosotros detenemos el proceso de Dios en nuestra vida. Nosotros hemos abortado porque hemos querido. Y Dios quiere que nazcamos. Es tiempo de nacer en espíritu y en verdad. De nacer en victoria, en gloria. Es tiempo de Dios en nuestra vida. Amén. Ya ha sido mucho tiempo, el tiempo de nosotros, hermanos, de nuestra carnalidad, de nuestra arrogancia, de nuestras diferencias, de lo que venga en nuestras vidas. Ya ha sido mucho. Es tiempo de Dios. Es tiempo de Dios. Y Dios, yo lo veo una oportunidad que Dios nos está dando de nacer. De nacer. Definitivamente de nacer, ya es tiempo de nacer. Porque ya ha sido mucho tiempo de nosotros. Ya le hemos dado mucho tiempo a nuestro tiempo. Es tiempo de Dios. Es tiempo de Él. De hacer su voluntad. De nacer en espíritu y en verdad. Que eso es lo que Dios quiere. Hijos espirituales. Porque Dios nos llamó para obras espirituales. Obras celestiales. Obras de la luz. No para obras carnales. Ni para obrar mal, ni para hacer el mal. Sino espirituales. Amén. Vamos a Efesios. Efesios 2, versículo 4. Efesios 2, versículo 4.
Efesios 2, 4 y 5. Amén. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todo es por Él. Todo es por Él. Las oportunidades, su presencia, su misericordia. Aún en nuestra condición, Dios nos da oportunidades para nacer, para crecer, para levantarnos. Porque todo es por su gracia. Todo es por su amor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Todo lo que Dios, hermano, nos ha dado es por su gracia. Los tiempos, las oportunidades, esta oportunidad que Dios nos está dando de estar en su presencia, de escuchar su palabra, de escuchar su voz, de nacer. Porque sí podemos nacer. Sí podemos nacer de nuevo. Está en nosotros de disponer el corazón. Está en nosotros de tener la voluntad. Pero sí podemos nacer en espíritu y en verdad, conforme a su Santo Espíritu. Sí podemos levantarnos como hijos. Sí podemos vencer. Sí. Porque para Dios no hay nada imposible. Todo está en el creer. Como decía la palabra anterior, todo aquel que cree es nacido de Dios. Todo aquel que cree es nacido de Dios y vence al mundo. Es solamente creer y tener fe en el proceso, en el trayecto, en el camino. Para vencer las obras carnales y nacer en el Espíritu. Aún dice, estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todo es por su amor, por su misericordia. Todo es por Él y para Él. Nada es por nosotros, hermanos, por amor a su nombre, por amor a su Hijo. Todo lo que Dios ha hecho durante todos estos tiempos, en su vida, todo ha sido por Él. Por su gracia, por su amor, por su fidelidad, por el bienestar. Por el bienestar de nuestra vida, lo espiritual. Todo Dios lo ha hecho por Él y para Él. Por su gracia. Por su misericordia. Dios nos está dando por su misericordia una vez más de nacer de nuevo. De nacer. De nacer. Porque todo lo que es nacido de la carne, carne es. Todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es tiempo. Es tiempo. No de nosotros. No es tiempo de ti ni de mí. Es tiempo de Dios, del Todopoderoso, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, del Santo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Hermano, nosotros vamos a pasar, pero Dios seguirá. Dios seguirá. Seguirá nuestra descendencia. Seguirá los frutos que nosotros dejemos. Dios seguirá por siglos y los siglos y los siglos, porque es eterno. Nosotros no somos Dios. Él es el Todopoderoso y dependemos de Él. Dependemos de Dios. Ya no nos mandamos solos.
Dios es la autoridad aquí. Dios es la autoridad de nuestras vidas. Él es el camino y la salvación. Y si no seguimos ese camino y esa salvación, la vamos a perder. Y va a ser mayor el mundo. Y Dios no quiere eso. Porque dice su palabra que todo aquel que es nacido de Él vence al mundo. Y esa es nuestra victoria. Porque Él venció al mundo. Nuestro Señor y Salvador venció al mundo. Y sus hijos vencen al mundo. Todo aquel que es nacido por Él vence al mundo. En el espíritu y en verdad. No es contra carne ni sangre, sino contra espíritu. Huestes celestiales que se levantan. Que se levantan para obrar mal. Pero los hijos de Dios obran en espíritu y en verdad. Obran en espíritu, en lo espiritual, en lo celestial, en la santidad, en amor, en justicia. Es tiempo de Dios, hermano. Es tiempo de Dios. Muchos ministerios se están enfriando. Muchas iglesias se están vaciando. Muchas iglesias se están cerrando o ya están cerradas. Porque gobierna más la carnalidad que el Espíritu Santo. Porque no le dan el lugar a Dios. Que Dios nos libre, hermano. Que Dios nos libre. Se está enfriando el amor. Se está enfriando el amor y la palabra de Dios lo dice. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y Dios no quiere que lo enfriemos. Dios quiere que nos levantemos como hijos y pongamos a Satanás bajo nuestros pies. Porque ya ha sido mucha su maldad. Miren cómo está el mundo, hermano. Lo que nos rodea. Dios quiere que nos levantemos para defendernos de Él. Para hacer luz para el mundo. Es tiempo de nacer. Es tiempo de nacer. Porque todo es por su gracia. Todo es por Él. Todo es por Él. Amén. Colosenses 3. Colosenses 3, del 5 en adelante. Colosenses 3, versículo 5 en adelante. Amén. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nacer conforme a la imagen del que nos creó. Dice: no mintáis los unos a los otros,
habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es importante dejarnos moldear por Dios para nacer, despojándonos. Dice ahí su palabra, en las cuales vosotros también anduviste en nuestros tiempos cuando vivías en ella. Cuando teníamos el viejo hombre, vivíamos en las cosas carnales, humanas, terrenales, y hacíamos lo que el mundo hacía. Hoy en día estamos en su presencia y Dios nos va despojando de a poco de todas las cosas carnales, inmundas que están en nuestra vida y que todavía están. Por eso dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo como vivías en ellas, cuando vivías en ellas. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Porque en el proceso Dios nos va despojando de toda inmundicia carnal, de toda obra deshonesta. Porque sí, somos bautizados y confesamos al Señor Jesucristo, pero todo tiene su proceso. Todo tiene su proceso de dejar el viejo hombre atrás por completo. Porque muchas veces el viejo hombre está por la mitad. Queda la mitad del viejo hombre en nuestras vidas. Y por eso no hemos nacido. Y hemos abortado el proceso de Dios. En vez de dar a luz, abortamos. Y sufrimos dolor de parto. Sufrimos dolor de parto. Y cuando abortamos, hermano, duele. Duele. Por eso, los corazoncitos nuevos, hagan todo lo posible. Donde está el corazón, ahí está Dios. Para que no aborten. Porque si no van a pasar dolor de parto. Y se duele. Duele. Pero todo tiene su proceso en Dios. Todo tiene su proceso en Dios. Es solamente disponer el corazón. Dice, y renovados, dice en el 10. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Dios es mayor que todas las cosas. Dios es mayor que todas las cosas, hermano. Todo es por Él y para Él. Amén. Y Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Amén. Versículo 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios bueno. Dios bueno, hermano. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva. En fe, en victoria, resplandeciendo a su imagen y semejanza.
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos que nacer en el Espíritu. Tenemos que levantarnos como hijos. El proceso de Dios no son fáciles muchas veces. Pero no detengamos el proceso de Dios. No lo hagamos nulo. No hagamos nula la obra de Dios en nuestra vida. Porque perdemos vida. Perdemos salvación. Perdemos vida eterna. Si la hacemos nula. No abortemos. No enfriemos el amor hacia Dios. Amén, hermano. Eso es lo que quería compartir en esta mañana. Su palabra es real. Y todo tiene su tiempo y su proceso. Como también es tiempo de Dios. Es tiempo de Dios. Es tiempo del Espíritu Santo. Amén, hermano. Muchas bendiciones.